Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que honestamente los va a dejar boquiabiertos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la boda secreta de Halil y Esla, y créanme, los planes que se gestaron detrás de cámaras son de esos que te hacen decir wow. Prepárense para una historia llena de intriga, romance y decisiones inesperadas. Si todavía no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos contenido increíble esperando por ustedes. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en el meollo del asunto. La boda de Halil y Esla. ¿Quién no ha oído hablar de ella? Pero lo que muchos no saben es la cantidad de detalles cuidadosamente planeados, muchos de ellos en secreto, que rodearon este evento. No estamos hablando de una boda cualquiera, estamos hablando de una unión que se cimentó en la intimidad, en la conexión profunda de dos almas que decidieron dar un paso importantísimo en sus vidas de una manera que solo ellos, y quizás un puñado de personas de su máxima confianza, conocían hasta que fue momento. Imaginen la emoción, la tensión y la alegría de planificar algo tan trascendental, sabiendo que la sorpresa sería parte fundamental de la experiencia. Lo primero que nos llama la atención es precisamente el carácter secreto de la celebración. ¿Por qué mantenerlo así? Las razones pueden ser muchas y variadas, desde el deseo de una ceremonia íntima y personal, lejos del bullicio y las expectativas externas, hasta la posibilidad de una propuesta inesperada que se convirtió en boda casi al instante. No sé ustedes, pero a mí me encanta la idea de una pareja que decide honrar su amor de una forma tan privada y significativa. A menudo en el mundo de las celebridades, las bodas son eventos masivos, casi espectáculos mediáticos. Pero la decisión de Halil y Esla de optar por la discreción nos dice mucho sobre sus prioridades, la autenticidad de su unión por encima de cualquier otra cosa. Ahora hablemos de los planes. Cuando decimos planes que te sorprenderán, no es solo una frase llamativa. Hubo detalles logísticos, emocionales y hasta estratégicos que hicieron de esta boda algo verdaderamente especial. Pensemos en la planificación de una boda, hay que elegir el lugar, la fecha, los invitados, la decoración, la comida, la música, y todo eso multiplicado por la necesidad de mantenerlo oculto. Se requiere una red de cómplices increíblemente leal y discreta. ¿Se imaginan la logística de coordinar a todos los involucrados sin que una sola filtración saliera a la luz? Es un arte en sí mismo. Uno de los aspectos más intrigantes es la elección del lugar. Cuando una boda es secreta, el lugar se vuelve crucial. No puede ser un sitio obvio, un lugar donde se esperaría verlos. Podría haber sido un rincón remoto y hermoso de la naturaleza, un jardín privado y encantador, o quizás un espacio histórico con un significado especial para la pareja. La elección del sitio habla de su personalidad, de sus gustos y del ambiente que querían crear, intimidad, romanticismo, o quizás una aventura compartida. Si pensamos en ello, la ubicación misma se convierte en parte de la narrativa de la boda secreta. ¿Fue un lugar que eligieron por su belleza escénica, por su significado histórico, o simplemente por la facilidad de mantenerlo discreto? Cada opción tiene su propio encanto y nos da pistas sobre la pareja. ¿Y los invitados? Los invitados. En una boda secreta, la lista de invitados es probablemente la más selecta. No se trata de invitar a toda la lista de contactos de ambos lados de la familia, sino a aquellas personas que realmente forman parte de su círculo más íntimo, aquellos que han estado presentes en los momentos más importantes de sus vidas. Esto significa que cada invitado seleccionado era una pieza clave en su historia, personas que compartían su alegría y que entendían la importancia de la discreción. Imaginen la emoción de ser invitado a una boda secreta. Sería como ser parte de un club exclusivo, un privilegio que solo los más cercanos podían disfrutar. La intimidad que esto genera debe haber sido increíblemente especial, permitiendo a Halil y Esla conectar verdaderamente con cada uno de sus invitados. Otro punto de sorpresa podría ser el estilo de la boda en sí. ¿Optaron por algo minimalista y elegante, o por algo más bohemio y relajado? Una boda secreta podría dar pie a la libertad de romper con las convenciones. Quizás Esla decidió usar un vestido que reflejara su personalidad única, sin las presiones de las tendencias o las expectativas de la prensa. O Halil eligió un atuendo que fuera más un reflejo de quién es él en su día a día, pero elevado para la ocasión. La decoración, la música, la comida,
todo podría haber sido diseñado para crear una experiencia auténtica y personal. A veces, las bodas más memorables son aquellas que no siguen un guión preestablecido, sino que se sienten orgánicas y llenas de detalles que cuentan la historia de la pareja. Y no podemos olvidar el elemento sorpresa para ellos mismos, ¿o no? A veces, en medio de la planificación secreta, hay sorpresas que incluso los novios no anticipan. Quizás un detalle inesperado del lugar, un regalo sorpresa de un amigo cercano, o un momento espontáneo que se convierte en uno de los recuerdos más preciados. La planificación de una boda secreta implica un alto nivel de confianza y coordinación, y es posible que haya habido momentos de tensión, pero también de risas y de un profundo sentido de unidad entre los organizadores y los novios. Podemos especular sobre cómo se desarrolló la ceremonia. ¿Fue corta e íntima, centrada en los votos y en la profunda conexión entre Halil y Esla? ¿O hubo algún tipo de celebración posterior, quizás una cena íntima en un lugar diferente para prolongar la alegría? Cada detalle, cada elección, debió estar impregnado de significado. No se trataba solo de casarse, sino de celebrar su amor de una manera que resonara profundamente con ellos. El hecho de que lo mantuvieran en secreto hasta el momento adecuado añade una capa extra de romance y de valentía a su decisión. Piensen en la comunicación. ¿Cómo se aseguraron de que todos los involucrados estuvieran en la misma página, sin dejar cabos sueltos? Probablemente utilizaron canales de comunicación privados, códigos, y sobre todo, seleccionaron personas en las que confiaban plenamente. Es un testimonio de la fortaleza de sus relaciones que tantas personas estuvieran dispuestas a participar en este secreto. Esta red de apoyo es fundamental para cualquier pareja, pero en una boda secreta, se convierte en la columna vertebral de todo el evento. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Más allá de la fascinación por la intimidad y el misterio, la boda secreta de Halil y Esla nos recuerda que el amor puede celebrarse de innumerables maneras. No hay una fórmula única para la felicidad o para la celebración de una unión. Nos anima a reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante para nosotros en nuestros propios hitos importantes, la autenticidad, la conexión genuina y la celebración de nuestro amor a nuestra manera. A veces lo más valioso es aquello que es privado, lo que se comparte solo con aquellos que realmente importan. Y para aquellos que están planeando sus propias bodas, o cualquier evento importante en sus vidas, la historia de Halil y Esla puede ser una fuente de inspiración. Tal vez no necesiten una boda secreta, pero la idea de personalizar cada detalle, de priorizar la intimidad y la conexión sobre las apariencias, es algo que todos podemos adoptar. Se trata de crear momentos que sean significativos para ustedes, no para los demás. En resumen, la boda secreta de Halil y Esla fue mucho más que un evento, fue una declaración de intenciones, una celebración de su amor en su forma más pura y auténtica. Los planes secretos, la elección de un círculo íntimo de invitados, y la posible libertad creativa que esto les otorgó, todo contribuyó a crear una experiencia inolvidable. Fue una boda que priorizó la esencia sobre la ostentación, el significado sobre el espectáculo. Y bueno, eso es todo por hoy con esta increíble historia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo sumergiéndonos en los detalles de esta boda tan especial. Realmente me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les parece atractiva la idea de una boda secreta? ¿Cuál creen que fue el detalle más sorprendente? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Si les gustó este vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares que también podrían encontrarlo interesante, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!